Entonces hemos hasta el momento creado una base de datos con sus respectivas tablas. Ahorita entonces vamos a mirar cómo exportar o generar una copia de seguridad de una base de datos y cómo importarla o restaurarla dentro del motor de base de datos. Nuestra base de datos se llama bdprueba. Listo. Nos paramos en bdprueba y le decimos exportar. Para poder tener el control total sobre las opciones de exportación, entonces le decimos que vamos a hacer un método de exportación personalizado. En esta sección de salida, en este cuadrito, entonces podemos darle el nombre al archivo que se va a generar. bdprueba. Y le vamos a poner entonces, para tener el control, la fecha del día en que se genera este archivo. Vamos a ponerlo todo junto de esta forma. Ok. Otra importante, no voy a explicar todos los aspectos o las opciones del formato, sino las más importantes. Vamos a seleccionar incluirlo exportado en una sola transacción para que genere un solo archivo. Vamos a agregar la sentencia de create database y agregar la sentencia de drop table para que se agreguen al archivo o al script que se va a generar, se agreguen estas dos sentencias importantes para crear la base de datos y borrar tablas si ya existen. Eso es como lo más importante para la generación del archivo, y ya le podemos decir continuar para generar nuestro archivo. Mi navegador siempre me va a preguntar dónde quiero poner el archivo antes de exportarlo. Yo voy a decir que lo voy a poner en el escritorio y le digo guarda. Entonces, si nos vamos al escritorio, aquí está nuestro archivo de base de datos. Abriéndolo con el WordPad, podemos ver una estructura del script, ¿cierto? Donde fácilmente se puede ver aquí el script para crear la base de datos, para usarla, el script para crearla, este es para borrar la base de datos si existe, ¿cierto? Entonces reemplaza la viejita, y este es para crear la tabla de la base de datos, la tabla TBL estudiantes con los respectivos campos. Y luego aquí está entonces el script para insertar los dos registros que teníamos en nuestra base de datos. Ok. Ya vimos cómo exportar. Digamos que vamos a mover nuestra base de datos del computador donde estamos trabajando, por decir algo, en el trabajo, en el colegio, y lo queremos mover, queremos llevarnos nuestra base de datos en la que estamos trabajando para nuestra casa, ¿cierto? Podemos generar este archivito y llevárnoslo para nuestra casa. En nuestra casa la base de datos bdprueba, posiblemente si esté, no esté. En este momento la voy a borrar para mostrarles cómo importar. En operaciones entonces está la opción de eliminar base de datos, le digo que sí, y ya no aparece aquí en la lista. ¿Qué voy a hacer? Supongo que ya estoy en mi casa y que voy a importar el archivito que generé. Le digo seleccionar archivo, me voy donde lo tenía guardado, se llama bdprueba, y le digo continuar.
La importación se ejecutó exitosamente y aquí refresco la lista de bases de datos y aquí vuelve a aparecer B de prueba con mi tabla de estudiantes y los dos registros que tenía antes. Entonces, la base de datos se puede borrar del motor de base de datos, pero si tengo una copia de seguridad es muy fácil restaurarla. Hemos visto entonces cómo exportar o importar copias de seguridad de una base de datos. Ahora vamos a mirar cómo ejecutar los comandos SQL o cómo hacer para ejecutar ciertos comandos SQL para hacer pruebas y aprender a manejar el SQL. Esa parte la podemos hacer aquí desde el emulador de comandos de SQL, en donde el programa ya nos da aquí algunas opciones para nosotros hacer los diferentes tipos de consulta de SQL a nuestra base de datos, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a seleccionar todos los registros de la base de datos y hacer una lista de los registros de la base de datos, y no le voy a poner la cláusula web. Le digo continuar y en la pantalla siguiente entonces me muestra el comando ejecutado y el resultado de la ejecución, que sería la lista de los registros de mi tabla de la base de datos. Por hoy creo que eso es todo. Espero hayan aprendido un poquito sobre el PHP MyAdmin y cómo manipular una base de datos dentro del motor MySQL. Gracias por ver el video y hasta la próxima.